Primero que nada, bueno, una breve presentación. Algunos de ustedes ya me conocen. Yo me llamo Pepe Naranjo. Soy periodista, llevo 20 años aproximadamente en la profesión, de los cuales aproximadamente pues, 15 dedicados al continente africano. Cuando IE Justice se pone en contacto conmigo para ver la posibilidad de dar este curso, yo, bueno, acepto encantado porque me parece que el trabajo que algunos de ustedes que conozco están haciendo me parece muy importante y creo que el periodismo ciudadano, del que hablaremos en estos 2 días, es una herramienta fundamental para la información, la comunicación y para, sobre todo en países y en zonas como es el caso de Guinea Ecuatorial, en donde, bueno, como todos saben, la información que sale de Guinea Ecuatorial no es una información, digamos, plural y ajustada a lo que realmente ocurre. La idea del curso es darles algunas nociones básicas de lo que es el periodismo, cómo elaborar una noticia de manera efectiva, y la importancia de la ética periodística, la importancia de la verdad y de lo verificable. Vamos a ver algunos conceptos muy básicos de periodismo y vamos a ver también qué es el periodismo digital y qué es el periodismo ciudadano y cuáles son las técnicas y herramientas que se utilizan en ambos tipos de periodismo, ¿no? Que son periodismo que no es lo mismo, el periodismo digital y el periodismo ciudadano no son lo mismo, pero son, en cierta manera, bueno, pues primos hermanos, por así decirlo, ¿no? Mañana vamos a entrar mucho más en harina, por así decirlo. Vamos a hablar de las redes sociales, de cómo las redes sociales nos pueden ayudar, les pueden ayudar a ustedes a difundir el trabajo que están haciendo. Fundamentalmente vamos a hablar de Facebook y de Twitter, y de cuáles son las diferencias entre ambas redes y cómo a través de Twitter podemos amplificar el mensaje. Yo creo que esto es muy importante porque hoy en día, de alguna manera, desde mi punto de vista, Twitter es fundamental para hacer llegar el mensaje a un público cada vez mayor, ¿no? Veremos algunos ejemplos prácticos y cómo desde África, que yo creo que es interesante también poner en contexto el trabajo que ustedes están haciendo, muchos de ustedes están haciendo, cómo en otros países africanos se está haciendo periodismo ciudadano y también quién es quién en el periodismo sobre África en español. ¿A quién deben ustedes dirigirse para que los mensajes y las campañas que ponen en marcha puedan ser eficaces realmente y llegar al mayor público posible, ¿no? Sí que creo que es importante que sepamos que hay 3 pasos fundamentales en lo que es el periodismo. Es una labor profesional que se basa en, primero, la recolección de la información, luego la síntesis y el procesamiento de esa información y finalmente la publicación. Estos son los 3 pasos fundamentales. Si falta alguno de estos 3 pasos, no podemos hacer periodismo. O sea, el primero es recoger la información, como es lógico. Vamos a hablar de esto hoy, de cómo se recoge la información, de cuáles son las fuentes a las que tenemos que acudir y de cómo tenemos que contrastar para que la información sea veraz. En segundo lugar está la síntesis y el procesamiento de esa información. Esto es lo que es el propio trabajo de sentarse a escribir la noticia o a elaborar, a montar el vídeo, si es una noticia a través de la televisión o de un medio audiovisual. Y finalmente lo que es la publicación en sí. Yo creo que esto está bastante claro, son 3 pasos fundamentales, importantes e imprescindibles a la hora de hacer periodismo. Hay 2 elementos clave que tenemos que tener en cuenta si queremos hacer periodismo. En primer lugar, ¿qué es una noticia y qué no es una noticia? En la facultad, a los estudiantes de periodismo nos decían, una noticia tiene que tener un elemento claro de actualidad. O sea, tiene que referirse a algo actual. No podemos hacer una noticia sobre algo antiguo, sobre algo viejo. Tiene que ser actual. Tiene que ser novedoso y tiene que ser relevante. Por ejemplo, para que entendamos esto, que una señora cruce la calle
no es noticia, porque todos los días hay 1000 señoras que cruzan la calle. Pero si una señora que cruza la calle es atropellada, esto ya podría ser una noticia. Es algo novedoso, no ocurre todos los días, bueno, ocurre todos los días, pero no en esa calle y en esa ciudad en concreto. Pero si esa señora que cruza la calle es Angela Merkel, no solo es novedoso, sino que además es relevante. Entonces ya estamos ante una noticia de gran relevancia. Esto yo creo que está claro. Esta es la diferencia entre realmente qué es una noticia y qué no lo es. Pero una cosa que es muy importante, sobre la que yo creo que vamos a poner el acento hoy, es que todo lo que se convierta en noticia, todo lo que transmitamos como noticia, tiene que ser verdad. Y esto es algo con lo que hay que ser muy, 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 muy cuidadoso. Para adquirir, digamos, el prestigio como periodista, esto es muy complicado, lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo, muchos años de trabajo, pero en un solo día, si publicamos una información que no es verdad, en un solo día todo ese prestigio se puede ir al traste. Con lo cual, hay que estar siempre, siempre muy vigilante. Para eso hay dos elementos clave, para que nuestra información sea veraz. Porque esto es como lo de la mujer del César. No solamente hay que ser honrada, sino además hay que parecerlo. Una noticia no solo tiene que ser verdad, sino además tiene que parecerlo, tiene que parecer veraz. Y para esto hay dos prácticas que no podemos olvidarnos nunca. Por un lado, las fuentes de la información que vamos a hablar de hoy tienen que ser creíbles. Y por otro lado, hay que contrastar permanentemente la información. No nos podemos quedar solo con una fuente, hay que contrastar permanentemente. Estos son dos elementos clave para que una noticia sea veraz y por supuesto para que sea verdad. Hay varios tipos de periodismo. Ahí lo están viendo en la pantalla. Según el contenido, puede ser periodismo de tipo científico, cultural, deportivo, político, económico, de variedades, de prensa, etc. Según el canal, periodismo de radio, fónico, periodismo escrito, periodismo audiovisual, y luego está el periodismo digital, que es sobre el que nosotros evidentemente vamos a poner el acento. Es un nuevo tipo de periodismo que sobre todo desde los años 90 se está haciendo ya, que ha vivido un boom en la década pasada y que hoy en día es una absoluta realidad, del que ustedes son parte también, en el que ustedes participan, muchos de ustedes a través de sus blogs y de sus radios a través de Internet. Y luego está el periodismo según el género. Pues está la noticia, está el artículo de opinión, está la entrevista, está el reportaje, está la crónica, etcétera, ¿no? Hay muchos géneros en el periodismo. Y lo más importante es que nos vayamos a centrar hoy en un tipo de periodismo, que es el periodismo más de contenido político, evidentemente el canal, el de Internet, y vamos a ver dos tipos de periodismo según el género. Por un lado, la noticia y por otro lado, el artículo de opinión. Porque en los blogs, sobre todo, se hace artículo de opinión, información de opinión, pero también es muy útil para divulgar noticias. Y yo creo que es importante que veamos las diferencias entre una y otra, porque no tienen nada que ver una cosa. Veamos primero la noticia. Este es el corazón, de verdad, del periodismo. Hay una técnica muy básica para hacer una información, para hacer una noticia, y es la que se llama la de las 5 W. Para los anglófonos es más fácil entenderlo esto, de las W, y es que en el primer párrafo de la noticia debe aparecer siempre los elementos más importantes, al contrario del artículo de opinión. En la noticia, en la información pura y dura, cuando hacemos una noticia, utilizamos una estructura que se llama la de la pirámide invertida, es decir, ponemos los elementos más importantes siempre al principio. Y esos elementos son fundamentalmente 5. Who, what, where, why y when. O sea, quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Estos son elementos clave para dar una noticia. Ahora veremos un ejemplo para que lo entiendan claramente. Hay que escribir siempre pensando que el lector no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Hay que dar toda la información de entrada, porque así el lector
de un vistazo podrá saber de lo que estamos hablando. Por ejemplo, X hizo Y en Z el día W con el objetivo de H. Veamos, por ejemplo, un ejemplo, claro, una manifestación. El titular, aquí se lo marco, este es el titular de una noticia de una manifestación, por ejemplo. Unas 20.000 personas se manifestaron este sábado en el centro de Madrid para protestar por los desahucios en España. Este es el titular, este es el hecho noticioso. Y si vamos a elaborar una noticia, tenemos que ir al grano. Yo creo que esto se entiende bastante fácilmente. Aquí vemos, por ejemplo, la entradilla, el primer párrafo. Este es el primer párrafo. Veamos a ver si están los 5 elementos de los que hablamos antes. Unas 20.000 personas convocadas por la Plataforma Antidesahucios de España. Este sería el who, el quién, el protagonista. Se manifestaron en medio de una enorme presencia policial. Este sería el qué, el what. ¿Qué es lo que hicieron? Se manifestaron. Este sábado a las 19 horas, este sería el when, el cuándo. En las principales calles del centro de Madrid, este sería el where, dónde, y luego vendría el why. ¿Por qué se manifestaron? Pues para protestar por los más de 2 millones de desahucios que se han producido en los últimos 5 años, bla, 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 bla. Cuando hacemos una información, hay que acordarse siempre de estos 5 elementos claves que hay que poner siempre destacados. Luego, ya seguimos con el desarrollo. A las 6 de la tarde, los manifestantes comenzaron a concentrarse en la Plaza del 2 de Mayo, pues ya vamos dando más datos, bajando, digamos, el nivel y concretando, portando pancartas, temas como vete Rajoy, tú también estás de alquiler, bla, bla, bla. Venidos en autobús desde numerosos rincones de España, unas 20.000 personas. Y aquí vemos cómo se introduce un elemento, según fuentes de la organización. Comenzaron a marchar en dirección a la Puerta del Sol. La delegación del gobierno asegura que eran 15.000 personas. Ahora vamos a hablar del uso de las fuentes. Siempre hay que citar fuentes. Esto la gente sabe de dónde procede la información que estamos utilizando. Y esto es muy, muy, muy importante. En esta noticia, en este modelo de noticia que he puesto, para que entiendan cómo se estructura una información, en el último párrafo, pues se introducen elementos para seguir abundando de lo que ya estoy contando. En este caso, por ejemplo, pues metemos datos de un último informe del Banco de España en el que habla de la crisis económica que ha supuesto que 2 millones de familias se queden sin su vivienda, de ellos el 80% han tenido que devolver su casa al banco, etc. Es muy importante, además de citar fuentes, dar datos que corroboren, que confirmen. Metemos una declaración de una fuente informativa, que en este caso es la Plataforma Antidesahucios de España, con una frase en el que se mete al final de la noticia. Bueno, yo creo que queda claro más o menos cuál es la estructura, cuál debe ser la estructura de una información. Cuando ustedes en su trabajo, en sus blogs, en sus bitácoras, quieren meter noticias, están legitimados, por supuesto, para hacerlo. Si siguen esta estructura, va a ser mucho más claro. Por un lado, qué es una noticia, porque yo creo que es importante que el lector diferencie entre qué es noticia y qué no lo es. Y por otro lado, esta estructura va a ayudar a una comprensión al lector. El artículo se le considera un género literario, por tanto, hay una enorme libertad para escribir artículos de opinión, en la elaboración de un artículo de opinión. Está, por un lado, en primer lugar, la exposición del tema. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo que tengo ahí debajo en esta, para que ustedes vean de qué manera se puede ordenar un artículo de opinión. En primer lugar, como digo, una exposición del tema, de qué vamos a hablar. El lector de entrada cuál es el tema al que nosotros nos vamos a referir. Un segundo momento del artículo de opinión debe ser los argumentos en los que yo me baso, llegar a una conclusión. Y un tercer elemento final, que es como fuegos artificiales. Cuando tiramos fuegos artificiales que ya explotan, es la conclusión. Ahí ponemos cuál es mi opinión sobre el tema que yo estoy exponiendo. Vemos aquí un ejemplo, este artículo cortito, para que les sirva a ustedes de ejemplo,
En este ejemplo, el titular es no una patada en el culo. Bueno, aquí yo estoy exponiendo lo hago de una manera no literaria o no utilizando términos formales, pero yo creo que queda claro de lo que voy a hablar. Voy a hablar del caso de Snowden. Bueno, ustedes están viendo ahí el artículo de opinión y lo pueden leer también. En la conclusión, pues yo digo, digamos, la parte final de mi artículo, es donde yo ya doy la conclusión, ¿no? Snowden es una medalla, no una patada en el culo. Recuerden que la estructura del artículo de opinión era primero exposición del tema, luego argumentos y luego conclusión. Es un artículo sobre el Papa, ¿no? Y él lo ha titulado Un Papa Revolucionario. Está muy bien porque es un título que ya llama la atención, ¿no? Atrae la atención, sí. Él, de entrada, en el primer párrafo, ya pone: igual sea por su origen argentino, por tanto tercermundista, el Papa Francisco está dando mucho que hablar un día y otro también. De entrada fija el objeto del artículo, ya ahí tenemos absolutamente claro de lo que estamos hablando. Y luego en los dos párrafos siguientes él va introduciendo los argumentos. Habla de el temor a que se lo carguen, que crece entre los feligreses, y habla de la valentía del Papa, etcétera. De alguna manera está hablando dando los argumentos que son importantes para luego llegar a una conclusión. Este es el modelo de Papa que todos los creyentes les gusta tener, porque inspira confianza, humanismo, etcétera. Yo creo que aquí se ve muy clara la estructura. Luego hay un articulito, habla de España, una crisis solamente económica o también política, de ética y psicológica. Los medios de comunicación y la sociedad española enfocan los problemas que está viviendo fuertemente el país, una escasez de trabajo y paro, todo con un enfoque económico. Sin embargo, varios escándalos sucedidos en España que implican a políticos, como el caso Bárcenas, o a miembros de la familia real, como el caso No, sugieren que España se está viviendo más que una crisis. Muy bien, aquí plantea ella el tema del que va a hablar. Por otro lado, varios estudios demuestran que los impactos psicológicos de la crisis son bastante graves, conduciendo a depresiones, ansiedad, suicidios, etcétera. Estos por el gobierno y la sociedad en general. Los jóvenes españoles quizás sean los que peor lo tengan en este caso. Las consecuencias de la crisis conllevan al desánimo, a la falta de autoestima, a la falta de ambición. Y siendo ellos los que deben formar parte del futuro, tanto político y económico del país, estos hechos son importantes. España no solo confronta problemas económicos y por lo tanto necesita más que políticas de austeridad. Esta es su conclusión. Debemos invertir en programas sociales. Muy bien. Pone la conclusión al final, de apoyo psicológico a la sociedad. Otro artículo, aquí lo tengo. Los comentarios, posts en las redes sociales son documentos a todos los efectos. Tomando como base la definición del documento de Wikipedia, un documento es un testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones, bla, bla, bla. Podemos asegurar entonces que todos los posts y comentarios que creamos en redes sociales son unos documentos. Este es su tesis, o sea, plantea de entrada que va a hablar de los posts y comentarios en las redes sociales, ¿no? Esta es un poco la exposición del tema. Basándonos en esta idea, podemos asegurar que nuestras palabras en las redes sociales pueden ser utilizadas por los jueces para investigarnos, imputarnos, juzgarnos y condenarnos. Ejemplos nos sobran y con una búsqueda raída en la red podemos ver casos de personas que pasan desde deportistas famosos a individuos de la calle que han sido amonestados por las instituciones competentes según el delito a gente que hoy cumple condena por comentarios hechos en la red. Muy bien, aquí desarrolla el tema y luego habla de la conclusión. Además lo dice claramente, esta circunstancia nos hace concluir que debemos tener un extra de cuidado sobre lo que difundimos y hacemos ecos, pues si no se ajusta a las leyes podemos vernos contestando preguntas no deseadas en un juicio, incluso encarcelados. Fuentes informativas. En realidad, este es el más grave problemas a los que se enfrenta el periodismo, que es la verdad de la fuente. Como les decía antes, una noticia debe ser veraz, debe ser creíble, y para que sea veraz y creíble, aquí entran en juego las fuentes informativas. Y por eso toda información debe sentarse en datos verídicos para que nuestros lectores confíen en nosotros. Para que ellos puedan saber que están ante un periodista que es fiable, que les va a dar una información fiable. Por eso debemos tener un trato muy profesional con nuestras fuentes. Esto es muy importante. ¿Qué es una fuente informativa? Son las personas o instituciones que facilitan la información para que el periodista pueda elaborar una noticia, un artículo. Es importante que tengamos una gran cantidad de fuentes, pero también que las fuentes sean de calidad. A veces tenemos tendencia
a utilizar fuentes informativas, digamos, solamente de un lado, solamente de un bando. Yo creo que es importante que las fuentes sean plurales, es decir, que podamos acudir a fuentes de información un poco de todos los bandos, evidentemente, que estén dispuestos a darnos información. Esto está claro. La fuente puede ser puntual, es lo que nosotros llamamos un informador puntual, o puede ser una fuente informativa estable, una fuente informativa habitual. En periodismo se dice que la relevancia y la importancia de un periodista se mide por el tamaño de la. Esto quiere decir que cuantas más fuentes de información, mejores periodistas seremos. Evidentemente, la fuente puede ser exclusiva o puede ser una fuente de información válida. Cuando no citamos la fuente, se puede dar a entender que es una fuente que puede ser no fiable, pero es derecho del periodista a no citar la fuente. Cuando se cita, lo vimos en la noticia, por ejemplo, aquí en la noticia que vimos antes, el ejemplo, aquí estamos citando una fuente. ¿Vean? Aquí está el ejemplo. Decimos, damos un dato, decimos que 2 millones de familias en España se han quedado sin vivienda, pero estamos diciendo quién lo dice. Lo dice el último informe del Banco de España. Si nos limitamos a dar el dato, pero no decir la fuente, parece que nuestra información cojea un poco más, porque alguien puede pensar que es el periodista el que dice el dato, pero no sabe de dónde procede, ¿no? Yo creo que esto está bastante claro. Muy interesante también que distingamos cuáles son los conceptos, ¿no?, entre periodismo digital y periodismo ciudadano. Evidentemente, con la irrupción de Internet ha habido una evolución en la forma de hacer periodismo en la actualidad. Ya no se hace periodismo como se hacía antes. Antes había una división clásica entre el periodismo escrito, que fue el primero en aparecer, el periodismo radiofónico, que vino después, y el periodismo televisivo, el periodismo de la televisión. Ahora, a partir de los años 90, ha surgido Internet, y esto ha supuesto una auténtica ruptura, un cambio radical en la forma de hacer. Y la principal diferencia es que antes la función de emisor de la información estaba reservada un poco, pero ahora cualquiera puede hacer periodismo a través de Internet. Cualquiera que tenga un ordenador, una conexión a Internet, un teléfono, se puede convertir hoy en informador. Y hoy en día el ciudadano puede ser emisor de la información. Yo personalmente soy muy pro periodismo ciudadano. Yo creo que es complementario al periodismo tradicional. Los periodistas utilizamos el periodismo ciudadano y los periodistas ciudadanos utilizan el periodismo tradicional. Yo creo que podemos convivir ambas formas de hacer periodismo. De que el periodismo puede jugar un papel importantísimo en romper, digamos, el muro de la incomunicación o de la mentira, ¿no?, que en algunos casos también existe. El periodismo digital es rápido. Con Internet se llega muy, muy rápido a acontecimientos pasando, se pueden transmitir con un teléfono móvil, a través de un blog o a través de las redes sociales, casi de inmediato. Es un elemento clave del periodismo digital con el que el periodismo tradicional evidentemente no puede competir. Además, tiene una capacidad de llegar a todo el mundo de manera inmediata, que no tiene la prensa tradicional. Ustedes piensen que una noticia o un comentario que ustedes cuelguen en su blog, la potencialidad es de llegar a todo el planeta. Esto hay que estar muy bien, porque a veces tenemos la tendencia a escribir de manera ligera, de manera alocada. Hay que pensar que las repercusiones de lo que uno escriba no las conocemos. Llegamos, como digo, a un público potencialmente enorme, ¿no?, de una gran presencia. Hay un elemento dentro del periodismo digital que es el periodismo ciudadano. El ciudadano pone
una democracia de la información, como les decía antes. A una actividad que antes estaba controlada por medios de comunicación. Evidentemente, medios de información, el periodismo ciudadano es la radio comunitaria. Los medios de información tradicionales se han dado cuenta de la importancia del periodismo ciudadano y ya fomentan la participación ciudadana a través de espacios alojados en sus páginas web. Podrían poner muchos ejemplos, ¿no? Como ha pasado con el 15M en España, cosas que ocurren, han pasado en Sudán, en Kenia. Veremos mañana algunos ejemplos de cómo, gracias a ciudadanos que graban en Siria, en Palestina, a través de móviles, de conexiones a internet de ordenadores, que pueden hacer llegar al mundo lo que está pasando, ¿no? Advertirles de un peligro. En internet hay de todo. Hay periodismo de calidad, pero también hay la basura, ¿no? Esto, bueno, supongo que ustedes esto lo tienen también bastante claro. Para que los contenidos que ustedes hacen como periodistas ciudadanos se logren diferenciar, hay que tener tres elementos claves, ¿no? Por un lado, diferenciarse y atraer la atención de los lectores, ¿no? Ser novedosos y ser de verdad de calidad. En Twitter hay de todo. Hay gente que dice cosas muy interesantes, pero hay gente que está contaminando. Por eso, yo lo que les pediría a ustedes como lector de lo que ustedes, si un dice que quiere, contrástalo. Y luego, la difusión. Hay que saber llegar. No se trata solamente de poner la noticia en el blog y ya está. Hay que, esto es lo que se llama el síndrome del artista. Pensando que a tu blog va a venir la gente. No, tu blog tiene que salir a la red y tiene que ir al lugar en donde está todo el mundo hablando. Ustedes piensan que Internet es como un parque, ¿vale? Un parque público, en donde hay grupos de personas que están hablando de distintas cosas. Ustedes se pueden poner en el centro del parque y empezar a hablar, pero si no hay nadie que está cerca de ti, nadie te va a oír. Ustedes lo que tienen que hacer es ir a un grupo de personas que esté hablando del tema que a ti te interesa, por ejemplo, en este caso, de economía, y meterse en ese grupo de personas y empezar a hablar. Hablar y escuchar a los que hablan. Piensen en esta metáfora del parque. Un parque, hay muchos grupos de personas, de nada vale que tú estés solo en medio del parque hablando. Tienes que ir allí donde está la gente. Y esto lo vamos a ver mañana con el tema del uso de las redes sociales, porque es muy importante que tu mensaje llegue. O sea, recuerde que los contenidos son de calidad, primer punto importante. Segundo, contrastar las informaciones, no tener nunca un tropiezo, que nadie está nunca lo que ustedes están contando es falso. Y tercero, difusión. Hay que llegar a la gente. No te puedes quedar tú solo, por mucha cantidad tengas información, si no llega, estás perdido. Vamos a ver un ejemplo de periodismo ciudadano a través de un medio de comunicación tradicional. El New York Times, aquí verán, por ejemplo, toda la gente que ha participado, ¿no? Las fotos de gente que ha escrito en esta página, todos los vecinos, todos sus nombres. Y vean, por ejemplo, aquí hay dos vecinos que han puesto una noticia, es periodismo ciudadano. Y el New York Times se ha dado cuenta que el periodismo ciudadano es muy importante y que tiene que comentarlo. Entonces, la participación al lector. Yo no me cansaré tampoco de insistir que es muy importante de que los lectores se sientan parte de las páginas web, de sus páginas web, de que participen. Hay que dar siempre la posibilidad de participar a los lectores. Y aquí, por ejemplo, vean esta página del que se está viendo del libro, cómo ellos cuelgan sus fotos, cuelgan sus textos, los propios lectores. Pero esto requiere de
es clave también para mí es la acción conmigo. No se trata de abrir la página web que todo el mundo ponga todo lo que quiera. Vamos a ver una página web muy interesante que les recomiendo. Son interesantes, ¿no? Desde una página web como periodismociudadano.com están promocionando para ayudarles a los periodistas ciudadanos, ¿no? Vamos a ver rápidamente, yo espero que se pueda escuchar un vídeo, una pequeña entrevista que le hacen al creador de periodismociudadano.com. Este hombre, creador de Periodismo Ciudadano, ha hablado en su exposición de un hashtag que se creó en Irán o un apagón informativo, ¿no? ¿Entienden el concepto de apagón informativo? De repente se bloqueó a todos los medios de comunicación y se creó un hashtag que era CNN. Este fue el hashtag que se creó en Irán para difundir las noticias y los comentarios de lo que estaba ocurriendo en ese momento en Irán, porque digamos que la CNN, que es un medio de comunicación tradicional, no estaba contando lo que estaba pasando y los iraníes consideraban que de alguna manera les había fallado la CNN. Sé que están tratando de poner en marcha algunos de ustedes una campaña que se llama Eclipse, si no me equivoco, corríjame si me equivoco. Y hoy precisamente, de cara a la preparación de este curso, estaba mirando la posibilidad de crear un hashtag con esta campaña, ¿no? Con la campaña Eclipse, ¿no? Y esto es algo que nos puede servir de ejemplo de cómo hacer una campaña de comunicación efectiva, ¿no? Mañana, si quieren, lo vamos a ver con más detalle. Lo vamos a hacer rápidamente, un pequeño repaso de lo que hemos visto hoy para que con algunas ideas un poco claras. ¿Vale? Hemos visto las tres puntos clave a la hora del periodismo: recoger la información, elaborarla y publicar. Les he dado algunas técnicas o algunas herramientas muy básicas de cómo hacer cada uno de estos pasos. No olvidarnos nunca de que para que captar la acción del lector tienen que ser novedosos y relevantes lo que vayamos a captar, y por supuesto la verdad, la veracidad, fuentes y contrastar información. No es lo mismo. Si alguien te quiere, contrasta. Tú lo vas a contar, contrasta. Hemos visto los tipos de periodismo, hemos visto la noticia. Acuérdense, las 5 W, los 5 elementos clave para hacer una noticia. Tienen que ser who, what, where, why, when, para que el lector de entrada sepa de lo que estamos hablando. Pero el libro de opinión no tiene nada que ver. Esto es un género literario, es totalmente diferente. Aquí vemos el ejemplo. Las fuentes informativas, muy importante para un periodista, pues, la credibilidad o la importancia o el prestigio de un periodista muchas veces se mide por el tamaño de su agenda. O sea que cuantas más fuentes de información manejemos, digamos que mucho mejor para nosotros. Tenemos mucho más que intentar utilizar fuentes de manera plural, intentar que las fuentes aporten, digamos, los pasos de la noticia. En el caso de ustedes, sobre todo cuando hablan de muchas veces de Guinea Ecuatorial, tendrán que recurrir al off the record, pero sí que les digo que no abusar de reservar. Luego hemos visto un poco grande entre periodismo digital y periodismo ciudadano por otro. Recuerden, periodismo digital es periodismo a través de Internet. No tiene mayor ciencia.
Y luego está el periodismo ciudadano, que es, de alguna manera, el que muchos de ustedes muchas veces ponen en su blog. ¿Vale? He visto algunos ejemplos de periodismo ciudadano. Y mañana, les adelanto un poco lo que vamos a ver, a Facebook y fundamentalmente, cómo usarlas para amplificar el mensaje que ustedes intentan hacer llegar por creación de hashtags y etiquetas. Y luego vamos a dedicar una última parte a ejemplos concretos de periodismo ciudadano y de activismo en Internet, sobre ejemplos mexicanos, quiénes hablan y quiénes pueden ser interlocutores de ustedes válidos a la hora de difundir